Bien, continuamos con nuestro siguiente tema según nuestro calendario, según nuestro temario. Y nuestro siguiente tema tiene que ver con las integrales múltiples o integral multivariable. Repasemos cuáles son los conceptos que tenemos que alcanzar o las competencias que debemos de alcanzar en esta unidad. Entonces tendremos que en este tema vamos a concluir nuestro estudio del cálculo multivariable y vamos a centrarnos en las aplicaciones de las integrales definidas en 2 y 3 dimensiones. A estas integrales se les llama comúnmente integral doble, integral triple. Si el tiempo nos alcanza, estudiaremos también algo de la integral de línea. Las competencias específicas que vamos a alcanzar: plantear y resolver integrales a partir de una situación propuesta, eligiendo el sistema de coordenadas más adecuado. Usar software para hallar la representación gráfica de un campo vectorial o de un espacio vectorial. Bien, entonces esas van a ser nuestras competencias a alcanzar. Nos tenemos que hacer expertos en la integral doble y triple. Bien, entonces de acuerdo a ello, así como hemos derivado parcialmente, también podemos integrar parcialmente. Entonces si tenemos una función, tendremos una función en XY que la podremos integrar con respecto a Y o la podremos integrar con respecto a X. Por lo tanto, obtendremos una función f mayúscula en X y Y más una función constante en X. Función constante en la variable a la cual no integramos. Función constante en la variable a la que no integramos. De la misma forma podríamos hacer las integrales con respecto a X. O sea, podemos integrar con respecto a X o podemos integrar con respecto a Y. Vamos a darle un poco más de crecimiento. Entonces, estas son nuestras expresiones. Vamos a ordenarlas de acuerdo a las X. Entonces tendremos que podremos integrar parcialmente con respecto a X o con respecto a Y. Y tendremos una función también en dos variables o una función multivariable. Si integramos con respecto a X, será nuestra función variable en X y Y, pero con una función constante en Y, que es la variable diferente a la de integración. Y cuando estamos con el diferencial en Y, cuando integramos con respecto a Y, tendremos una función, una primitiva, diríamos, en X y Y, una función variable, pero una función constante en la variable X, que es la contraria a la que se integró. Entonces, en integrales parciales son funciones constantes. Funciones constantes en una variable que es la opuesta a la variable de integración. Y cuando tengamos las integrales definidas, pues entonces ya tendremos aquí definida la función constante. Bien, con esos elementos pasemos a hacer algunas integrales parciales, integración parcial. Entonces veamos una integral parcial. Tendremos la integral de 1 más 10x menos 5y a la 4. 5y a la 4, y la vamos a integrar con respecto a x. Entonces, si integramos con respecto a x, las y son constantes, por lo tanto, si integramos con respecto a x, tendríamos que integrar, la voy a separar, después ya la haremos
que esté directa, tendríamos que integrar 1 por dx integral de dx más integral de 10x por dx, 10x integral de dx menos 5 integral de y cuarta con respecto a x. Esta simplificación la deberemos de hacer mentalmente. Bien, entonces ahora si integramos como es con respecto a la variable x, con respecto a x la y es constante. Entonces me queda la integral de dx debe ser x, la integral de 10x debe ser 10 sobre 2, o de 10x cuadrada sobre 2, menos 5, y como y cuarta es constante, entonces tendremos 5y cuarta e integral de dx es x, más una función constante, C1, función constante en la variable que no integramos, que sería y. O sea, función constante en y. Le borramos el C1 porque no tenemos más de dos funciones. Entonces tendremos que ese es nuestro resultado de la integración, la cual debimos haber hecho directamente. Entonces este es nuestro resultado de la integración. Pero podemos simplificar y tendríamos 10 sobre 2, tenemos 5x cuadrada menos 5, y si reordenamos 5xy cuarta más la función constante en y. Y esta es nuestra integral parcial. Recuerden que si esta la derivamos, tenemos que obtener el integrando. Bien. Veamos otro proceso o otra integral. Digamos que tenemos la integral de la secante cuadrada de 3xy diferencial en y. Ahora estamos integrando con respecto a y, por lo tanto las x son constantes y las constantes desde luego son constantes. Entonces la integral de una secante cuadrada es una tangente. Por lo tanto tendremos que hacer la tangente, pero la derivada de esa u con respecto a y son 3x. Entonces tenemos 1 sobre 3x tangente de 3xy más una función constante en la variable que no integramos, que sería una función constante en x. Y esta es nuestra integración con respecto a y. Si la integramos con respecto a x, vamos a hacerla con respecto a x, entonces dice, tendremos la integral de la secante cuadrada de 3xy diferencial en y, pero ahora vamos a integrar con respecto a x, y ahí va a integrar igual, vamos a integrar ahora con respecto a x, y con respecto a x tenemos que ahora las y son constantes, entonces tendremos que la derivada de esa u, que es 3xy con respecto a x, va a ser 3y. Por lo tanto nuestra integral debe ser 1 sobre 3y tangente de 3xy más una función constante en la variable que no integramos, que debe ser la variable y. Y esas son nuestras integrales parciales. Son nuestras integrales parciales, integral con respecto a y, integral con respecto a x. Veamos un caso, o veamos otro caso, pero ahora de una integral definida, una integral parcial definida. Tengamos que es la integral de